¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos a hablar del mundo como siempre, porque es la manera también de entender lo nuestro, lo que sucede por acá. Ahora que sabemos que somos 47.300.000 y más todavía, los que vivimos en la República Argentina, seguramente podemos proyectar muchísimo, pero también preguntarnos cuántos de esos 47 millones ya padecen hambre. ¿Y cuántos podrán padecer hambre si las circunstancias del mundo, las de la guerra, la sequía, el COVID, siguen de la misma manera? Por eso nuestra primera imagen, la presentación de nuestra hora, tiene este título: Hacia la catástrofe alimentaria. En eso estamos. Podemos mostrar, dividiendo la pantalla, lo que hay de sequía en el mundo, las guerras que están asolando, particularmente la de Ucrania, que es la que ha tenido mayor significación, el COVID y los ataques del Fondo Monetario Internacional a los países más pobres, tratando de llevarse por delante esas economías y de cobrar todo lo que por circunstancias que los países no siempre pueden dominar les van a prestar. Verbigracia están prestándole dinero a Ucrania. ¿Cuánto le costará ese préstamo a Ucrania? Si pensamos que a la Argentina le prestaron un dinero en los tiempos en los cuales, por cierto, no había ninguna guerra, y sin embargo está siendo algo muy, pero muy negativo para la economía del país y para la organización institucional del país, porque no es bueno que el Fondo Monetario Internacional sea el que esté codo a codo con un gobierno, digitando cómo tienen que ser las cosas, preguntando, exigiendo, determinando comportamientos, acogotando a los países a la manera en que toda la vida lo hizo el Fondo Monetario Internacional. Miren esta tapa del diario The Economist. Poco a poco vamos a ir revelando algo. Usted está viendo allí las espigas de trigo con el título La catástrofe alimentaria que se viene. Ese es un título. Esa es una espiga, pero vamos a verla un poco mejor para que usted entienda que detrás de esto, tan doloroso, también puede haber un sentido artístico muy particular. Vamos a France 24. The Economist publica esta imagen, ¿no?, donde vemos espigas de trigo, donde los granos son, de hecho, calaveras, cuando nos acercamos un poco a la imagen. Un diseño gráfico que ha sido muy aplaudido precisamente porque pues, sobran las palabras. El mensaje es muy directo. Aún así, evidentemente, esta portada de esta semana de The Economist va acompañada por un artículo que empieza de la siguiente manera. Al invadir Ucrania, Vladimir Putin también destruirá la vida de las personas que se encuentran lejos del campo de batalla y en una escala que incluso él puede lamentar, ¿no? Que incluso él puede lamentar un poco marca de la casa de The Economist, un medio pues liberal que no pierde ocasión de atacar duramente a Vladimir Putin. Bueno, es notable cómo ofenden permanentemente la inteligencia de las personas en el mundo entero, porque esto último que acabamos de escuchar tiene que ver justamente con aporrear lo que tengamos de raciocinio, de capacidad para pensar los seres humanos. Pero vamos a ver algo más, porque aparece también la explicación de The Economist sobre esta placa. As Vladimir Putin's war in Ukraine grinds on, new worries are emerging on the global stage. Every day the war lasts, world food supplies are damaged. It could affect hundreds of millions of the world's most vulnerable people all across the world. From a looming global food crisis to NATO and beyond, how is this war changing the world? Well, I think the first thing to think about is how important Russia and Ukraine are to the food system. Countries with about 800 million people depend upon them for a large share of their income. But there are two other ways in which the supply of food will be affected. One is in fertilizers. Russia's a really important source of the three main kinds of fertilizer. And the other is, of course, energy directly. Farming is an energy-intensive business. You need energy to be able to run your tractors and to be able to move the crops around. They're bulky and big. There's one last thing to consider, which is that even before the war started, the situation for global food supply was looking pretty bad. You had a bad... Ya estábamos mal, por supuesto, el COVID dejó una situación devastadora para todo el mundo. Pero lo que vino luego, la guerra, esto que se ha desplegado de una forma tan ofensiva
para la condición humana de los más vulnerables sobre todo, ha sido lo que determina que estemos hablando ya de una crisis alimentaria. Cuando decimos crisis alimentaria, de verdad que estamos hablando de la muerte de millones de personas que van a morir de hambre. Ya hay quienes mueren de hambre en el mundo por las circunstancias del capitalismo, todo lo que ya sabemos, lo que hablamos habitualmente, pero ahora esto ha sido agravado. Antonio Guterres, el hombre de la ONU, lo dice enfáticamente, con preocupación, y en este caso, aunque la ONU no sea santo de nuestra devoción, hay que darle la derecha. Global hunger levels are at a new high. In just 2 years, the number of severely food insecure people has doubled, from 135 million pre-pandemic to 276 million today. More than 500,000 people are living in famine conditions, an increase of more than 500% since 2016. As we will discuss in the Security Council tomorrow, these frightening figures are inextricably linked with conflict, as was cause and effect. If we do not feed people, we feed conflict. Entendamos entonces que la situación viene ya de arrastre, se agudiza en 2016, cuando la guerra, por lo menos esta que mencionamos todos los días, de Ucrania no estaba en los papeles, por lo menos en la inmediatez. Lamentablemente sucedió muy, pero muy rápido. Entonces, ahora con todo lo que ha pasado entre el COVID, que también vino después del 2016, y esta situación de la guerra, los países más pobres, los países endeudados, aquellos que no tienen salida normalmente, los países que están más proclives a sufrir, a padecer lo que el neoliberalismo genera, están en una situación desesperante. Yo no sé si el telespectador habitual del programa consigue imaginarlo, consigue advertirlo. Lamentablemente esto, en el fondo, puede llegar aquí. Porque usted dirá, bueno, nosotros estamos llenos de alimentos, pero los quieren vender. Y los quieren vender sin que quede absolutamente nada para que podamos protegernos en otro sentido. Muy distinto a lo que hace la India, que dice, bueno, primero vamos a comer nosotros, después vamos a ver cómo podemos hacer dólares, nuestros ganaderos van a tener que esperar, nuestros sembradores de trigo van a tener que esperar para tener enormes ganancias porque tenemos que darle de comer a la gente, algo que en la Argentina todavía ni siquiera se puede plantear. Pero mire cómo viene el mundo, vamos a tomar un país bien desarrollado. Millones de británicos saltean comidas o comen menos porque no pueden pagar sus alimentos. The Food Foundation lo dice, en los últimos 3 meses aumentó casi un 60% la cantidad de familias que tienen dificultades para alimentarse. Más de 7 millones de adultos redujeron el tamaño de sus porciones, comen menos, saltean comida o directamente no tienen acceso a una dieta que los proteja mínimamente. Y mientras tanto en Estados Unidos la culpa es de la guerra, pero la guerra es por culpa de los Estados Unidos y de la OTAN en principio, sin ningún tipo de duda, por más que ellos consigan disimularlo a través de la complicidad escandalosa del periodismo occidental. Pero ellos culpan a la guerra tratando de endilgarle la única responsabilidad de Rusia y Ucrania. Me parece que ya estamos entrenados como para que no siempre nos puedan mentir. The Russian Federation claims falsely that the international community's sanctions are to blame for worsening the global food crisis. Sanctions aren't blocking Black Sea ports, trapping ships filled with food, and destroying Ukrainian roads and railways. Russia is. Bueno, es interesante ver lo que Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, dice sobre esta hipocresía. La del señor Anthony Blinken, que acabamos de escuchar, y la de tantos otros, sobre todo de la parte occidental, que son los que se están manifestando siempre como si la guerra no fuera un tema que les compete. Ellos la desataron, la propiciaron. Estuvieron 25 años trabajando para lo que después resultó inexorable, y ahora esto es así. No nos pueden venir con cuentos. Pueden intentar hacerlo, pero también habrá una resistencia que tiene que ir creciendo. A medida en que las condiciones del mundo se vayan agravando, seguramente vamos a tomar mayor conciencia de por qué está sucediendo todo esto. Escuchemos al representante de Venezuela ante la ONU. Señor presidente, el tema que se debate hoy sufre de una contradicción estructural causada por sus propios convocantes. Existe un claro contrasentido en plantear la cuestión de la creciente inseguridad alimentaria global mientras se aplican medidas coercitivas unilaterales
contra más de 20 países miembros de esta organización que constituyen 1/3 de la población del planeta. El colmo de la hipocresía es lo que pasa con Bielorrusia, que también estaba sancionado porque también ha participado de la guerra y eso ha sido muy evidente, pero ahora, ante el apriete que se genera por la situación alimentaria, van a levantar las sanciones. Mire, esta es la información que a usted seguramente le llamará la atención, pero es que el hambre, la preocupación va creciendo y en esa medida levantan las sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Que levantando las sanciones podrían evitar más hambre. ¿Terminarían con todo? Sí, terminaran con las sanciones y fundamentalmente terminaran con la guerra. Y el fin de la guerra está en las manos de OTAN y de los Estados Unidos, no de Rusia y Ucrania. Por más que conversen entre ellos, se pueden reunir 1000 veces por día. No va a haber situación que permita a Ucrania salir de la trampa en la que se metió, diciendo que quiere ir a la OTAN. La que tiene que decir no va a venir Ucrania a la OTAN y firmarlo y se termina la historia es la OTAN precisamente. No va a venir Ucrania y así tenemos el final de todo. Vamos a esto. Bielorrusia puede ser la solución al bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania. Estados Unidos y la ONU están explorando la ruta hacia el norte por ferrocarril hasta el puerto lituano de Klaipėda para paliar la escasez de alimentos. Como incentivo para el líder bielorruso Alexander Lukashenko, estudian una exención de 6 meses de las sanciones a su industria de fertilizantes, según informa el Washington Post. Unas sanciones impuestas por Washington el año pasado en respuesta al chantaje migratorio de Minsk y a la represión de la oposición política interna. Aunque para el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no hay solución efectiva a la crisis alimentaria sin reintegrar la producción de alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales. Pero volvamos al hambre y a las necesidades de cada uno de los países. Mire lo que ha hecho la India. Se lo comentábamos recién y creo que ayer también estuvimos hablando de este tema. Vamos a la noticia, porque es algo que nos tiene que golpear, que acá las cosas sean tan distintas. India rebaja la estimación de la producción de trigo en un 4,4% ante la ola de calor. Es probable que la India coseche menos que en el 2021. La reducción de la producción y la caída de más del 50% en las compras del gobierno llevaron a Nueva Delhi a prohibir las exportaciones de trigo desde el sábado pasado. Esto es lo que sucede en la India. Mientras tanto, en la Argentina, el presidente de la República, evidentemente sin chequear demasiado con sus ministros, etcétera, hoy por la mañana dijo que piensa en las retenciones, la cosa más lógica del mundo. Hay una renta extraordinaria, hay un mundo que se cae a pedazos, hay un mundo en el que la Argentina en ese rubro puede sacar ventaja, pero después vienen las necesidades energéticas y las necesidades de la propia Argentina de comer. Entonces, si vas a sacar dinero, que entre también dinero, más dinero a la Argentina. Y esto es lo que dice el presidente, pero verán ustedes cuál fue la derivación que tuvo su declaración radial de esta mañana. El instrumento con el cual se desacopla más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo y necesito del Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, lo voy a perder. Y entonces, ¿qué me van a decir? El gobierno falló y mandó... Y sí, y claro, si tengo a toda la oposición haciendo tractorazos. Todos los empleados de la derecha política inmediatamente salieron a responder, estaban escandalizados porque se estaba hablando de retenciones y ahí ellos encuentran un punto muy fuerte en su servilismo a los intereses concentrados de la Argentina. Y cada uno de ellos fue manifestando. Podemos hacer un recorrido. Primero, esta dura respuesta de Juntos por el Cambio, según La Nación, pone dura porque el campo es guapísimo para este tipo de cosas, los ricos del campo. Dura respuesta de los guapos de Juntos por el Cambio, Alberto Fernández, por las retenciones. Es un disparate, mire usted. Y si prohibiera las exportaciones también sería un disparate para que la gente coma. Es decir, cualquier cosa que se haga ellos no la van a aprobar. Y después viene Santilli
con delicadeza diciendo que no hay que embromar el campo y a los que laburan, que hay que hacerse cargo de la ineptitud. Santilli lo dice. Es un mundo al revés este. De ninguna manera vamos a acompañar una suba de retenciones, ya lo sabemos. Muchas gracias igual por tomarse la molestia de aclararlo. Y Ricardo López Murphy, el tipo más coherente de todo, nació y murió servil de la derecha política y económica del país. Su pedido es insólito, presidente. No cuente conmigo, ya lo sabíamos, para seguir vaciando los bolsillos del campo. Esto es muy gracioso, es patético, es ofensivo, es provocador. Bueno, si necesita recursos, achique gastos, reduzca el Estado. Mire, salud, educación, ¿en qué está, presidente? Genere programas sólidos que promuevan la inversión. Bueno, vamos a ver lo que dice Negri, un habitué. No vamos a votar la suba de retenciones. Nadie se hace ilusiones de eso. El presidente confunde inflación con suba de algunos precios relativos. ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? No se les cae una idea. ¿Por qué no hablan conmigo?, podría decir Negri. Solo buscan aumentar la recaudación a costa del sector que más produce. Ya les hemos explicado a ustedes que de todo lo que es el PBI del país, el campo es menos del 10%. Dejen de expoliar al campo y armen un plan en serio. Y cierra Vidal, de todos los que quisieron salir, porque inmediatamente tratan de mostrar a sus patrones cómo se están portando. No cuente con mi voto para aumentar las retenciones ni para votar un solo impuesto más. El 70% del país en las últimas elecciones le dijo basta a la suba de impuestos. Lo que necesitamos es un plan económico serio. Bueno, ahí está, María Eugenia Vidal. Ahora veamos este archivo del año 2018, cuando Vidal estaba en el gobierno, cuando Negri estaba en el gobierno, cuando Santilli, bueno, todos eran cómplices de ese momento del poder político más el poder real. Sin embargo, por indicación del Fondo Monetario Internacional, por exigencia del FMI, Macri tuvo que hacer un anuncio en el que, por supuesto, los que dicen esto no dijeron ni mu, no dijeron una sola palabra, porque la vergüenza no es una cuestión que sobre, que abunde en el mundo de ciertos políticos. Es lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Hoy mismo el ministro Duhovne va a darle detalles sobre este punto. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. Y todos dijeron amén y salieron a explicar la importancia y la trascendencia que tenía esa movida. ¿Cómo se animan a esto? Bueno, porque siempre juegan a que los medios de comunicación consiguen deshistoriar, quitar las verdades del camino, que nos olvidemos y que parezca que todo es nuevo para ellos. Entonces se anima Vidal, se anima Santilli, se animan a cualquier cosa, porque cuando sucedió esto no estaba la pandemia, no había una guerra en el mundo. No había nada que obstaculizara salvo su verdadera ineptitud o su enorme capacidad para robar a los que menos tienen y dárselos a ellos mismos. En ese sentido nunca nos vamos a poner totalmente de acuerdo, a mí me cuesta. Fueron tan ineficaces, tan estúpidos, tan absurdos como muchas veces pensamos, o fueron muy vivos y muy hábiles y se robaron un país de verdad, aquello que decían como una frase hecha. Puede ser una de las dos y usted elige cuál le parece mejor. Lo peor del día estaba por venir, porque a lo que dice Alberto Fernández en esa entrevista radial de las retenciones, generando toda esta absurda movida, da una respuesta mucho más enfática su propio ministro Domínguez. No tienen teléfono, no hablan, porque lo que viene a continuación es un desastre para el presidente o para Domínguez, según pasen los días. Antes de presentar el plan Ganar en Córdoba, hablé con Alberto Fernández, pero ¿qué habló? No se entendieron. Con Mansur, un día que no estaba en la Embajada de Estados Unidos o dando explicaciones en Clarín, pero no lo aprovechó bien. Y con Gabriela Cerruti. Desde que asumí, la preocupación del presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van a aumentar las retenciones, ni se va a enviar un proyecto de ley. Entonces, Domínguez, explíquenos qué quiso decir Alberto Fernández. O señor Fernández, estimado presidente, explíquenos
qué significa lo que está diciendo ahí Domínguez, porque esto sí es más grave, porque los otros son conocidos, son maniobradores eternos de la política y sobre todo serviles, pero lo que tenemos aquí es un desacuerdo demasiado tajante de un hecho muy, pero muy importante. El presidente dice, estamos pensando en retenciones, vamos a tener que enviar un proyecto al Congreso, espero el apoyo del Congreso, y sale el ministro para decir, no, de ninguna manera, si yo hablé con Alberto Fernández, que además es temperamento de Domínguez eso, Domínguez seguramente no va a querer, él quiere sobrevivir como ministro, la cosa más natural y comprensible y humana del mundo. Eso sí, para sobrevivir tiene que no molestar a los poderosos, al poder real. En todo caso, que se molesten los de abajo, que se molesten los que pasen hambre, que se molesten los que no reciben el beneficio que por lo menos tendría que venir de acuerdo a esas importaciones brutales que en tiempos de guerra, de muerte y desolación del mundo se pueden hacer. Pero ahí no quieren ni hablar siquiera de una renta extraordinaria y mucho menos que de esa renta extraordinaria le saquen un poquitito. O sea, un desajuste demasiado grave del gobierno. Yo le mostraba lo de Negri, lo de Vidal, etcétera, porque siempre es bueno mostrar a los desvergonzados que se manejan dentro de la política. Pero esto que pasó entre Alberto Fernández y Domínguez es todavía mucho peor. Supongo que están hablando por teléfono diciendo, ¿pero qué entendiste vos? ¿Cómo fue? ¿Vos qué me dijiste? Y entonces ahí tratarán de armarlo y mañana a lo mejor en algún reportaje tenemos alguna idea un poco más completa de lo que ha sucedido. A todo esto el presidente en el mismo reportaje habló de reunirse con Pagani. Veamos la información, escuchemos, mejor dicho, al presidente. Ayer a la noche, cuando volví de San Juan, tuve una charla muy larga con Luis Pagani y le explicaba precisamente esto. Le explicaba que teníamos que hacer algo para que los alimentos en Argentina recuperen su precio interno, más allá de lo que cuesta el precio de exportación de alimentos o de granos o de cereales. Ellos producen más alimentos y bueno, a la hora de producir alimentos, si tienen que comprar harina, si tienen que comprar aceites, todo eso es un problema para ellos también. Para eso es un problema, estimado presidente, para la gente es un problema, para los que lo pasan mal, esos están fantásticos. Mire, en la suba de alimentos, Arcor, mientras esa suba que tanto padecemos y que se llama inflación, aumentó sus ganancias 142%. La principal empresa alimenticia del país ganó 19.900 millones. Repartirá utilidades entre sus accionistas por 7.000 millones de pesos. Mientras tanto, los alimentos aumentaron 50,3% en el 2021. Esto lo dice la gente del Destape. Y mientras tanto, Luis Pagani dice que la economía argentina está acomplejada con un nivel inflacionario preocupante. Lo dice como si él, su empresa, no tuviera nada que ver con esto. No puede ser. Estuvieron hablando, tampoco se entendieron demasiado, porque seguramente el presidente le está diciendo afloje la cincha. Si pueden no ganar 19.000 millones, 15.000 ganen. En esos 4.000 millones, ¿sabe cuántos argentinos van a comer? ¿Van a poder comprar alimentos? No se trata de convencerlo de que no gane. Se trata de decirle, gane un poco menos. ¿Usted cree que le va a llevar el apunte, que van a hacer algo? La verdad es que uno está esperando el énfasis de aquello que dijo en su momento Alberto Fernández. Dentro de 2 o 3 días, ¿se acuerda? Le vamos a declarar la guerra a los precios. ¿Y a quién le van a declarar la guerra? Si no es a esta gente. No le llamemos guerra, llamémosle aplicar las leyes, como le mostrábamos ayer que hace Biden en los Estados Unidos, el país más neoliberal del mundo, está aplicando la ley de desabastecimiento en un tema de la leche. Sacan la leche del mercado, ley de desabastecimiento. Usted le dice que no pueden aumentar, ellos quitan los alimentos, ley de desabastecimiento. Un día tendría que ir preso alguien tan poderoso que le hace tanto daño y que embrea a la gente. Después nos ocupamos olímpicamente del delincuente que se roba un celular. Pero mire que hay mucho delincuente que no roba un celular, sino el equivalente a 1 billón de celulares. Bueno, hablar con ellos, bueno, es de educación, pero como le escuchábamos decir el otro día a Néstor Kirchner, cuando uno va bonito, con mucha educación, mire, señor Pagani, sabe lo que está pasando, hasta me compromete en mi gobierno, esta es una situación, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y el otro dirá, mire, haga lo que pueda, pero no toque lo mío. Porque además si lo toca, es evidente que va a saltar para adelante con toda la organización económica del poder real para tratar
de llevarse por delante al gobierno. No es fácil, es verdad, para el gobierno, porque si se pelea con el poder real local, después el poder real mundial sale en auxilio del poder real local. Lo tienen muy bien armado en el mundo. Esto es una situación de mafias que no dejan muchas salidas. No hay grandes posibilidades. Enseguida vendría Estados Unidos, Brasil desde al lado, mientras tenga el gobierno que tiene, la Unión Europea, que ya está atacando a López Obrador. Dentro de poco la frase de los políticos argentinos, los que recién mostrábamos, será: ¿hacia dónde vamos? Vamos a hacer México con todo esto, porque ya empezaron los ataques. Si usted busca una nota de ayer en el diario La Nación, verá las cosas horrendas que dicen de López Obrador, porque López Obrador, que se ha convertido en un verdadero ídolo en nuestra América Latina, cuando le dice a Estados Unidos, por ejemplo, no hay cumbre de las Américas si no van todos, tenemos que ir todos los americanos o no es cumbre de las Américas, y por lo tanto no vamos a ir si no la hacen de esa manera, aplicando un sentido soberano, aplicando toda la dignidad. Cuando hablamos de soberanía de un país, de lo que estamos hablando es de la suma de las dignidades, por ejemplo, en la Argentina, de 47 millones de personas. Eso es soberanía, es dignidad, dignidad de todos los que habitan un país. Y por esto hay que luchar. Y cuando se lucha, por supuesto que el precio a pagar es muy alto. Si usted lee la nota de La Nación y está medio desinformado de lo que viene haciendo López Obrador, porque todo lo que hace está muy bien, pregúntese por qué está ocurriendo esto. Lo han hecho con todos los países. Y esto es lo que saben los Pagani, que lo harían con la Argentina. Y esto es lo que también tiene en cuenta quizás el gobierno, y por eso muchas veces parece débil, porque sabe que la jugada siguiente, cuando la piensa, es todavía más compleja, más complicada. ¿Hay que hacerla o no? Uno piensa que sí. Hay superávit, sépalo. Hay posibilidades. Superávit comercial rozó los 1.500 millones de dólares en abril. Es el mayor nivel en 6 meses, producto de que las exportaciones crecieron un 35% interanual. Bueno, ahí están las cifras, no lo quiero marear demasiado. Usted quédese con que hubo superávit comercial y no es tan pequeño, 1.500 millones en un solo mes. Si pudiéramos proyectarlo al año, estaríamos hablando de 18.000 millones, no estaría mal tener ese superávit, aunque naturalmente con el Fondo Monetario Internacional adentro y cobrándonos, termina por no ser suficiente. Miren lo que decía Cristina Fernández de Kirchner del superávit. Sí, el superávit está bien, pero ¿qué más? También uno observa que en estos 2020 y 2021 ha habido un inmenso salto en las exportaciones, por cantidad y por precio. Por cantidad y por precio. Tuvimos superávit que no tuve yo en 2 años jamás. Casi 30.000 millones de dólares de superávit comercial. Y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa con la administración monetaria y cambiaria? Eso es lo que evidentemente habrá que arreglar para que una cosa traiga la otra y no se contradiga con lo que estaba señalando Cristina Fernández de Kirchner. Pero nada es fácil, ¿eh? Mira lo que pasa con la industria textil, que para mí es una debilidad de todas las industrias, no sé por qué, será porque uno vio tejer, porque uno vio siempre talleres, está referido al mundo de nuestras tías modistas, no sé, yo tengo apego a la industria textil y cada vez que veo un textil me parece que siempre veo un tipo de trabajo, gente sacrificada, etcétera. Pero se pusieron bravos porque Alberto Fernández los está protegiendo. Protege evitando las importaciones. Alberto Fernández, la derecha política, los medios de comunicación le pegan por esto. Le están dando durísimo. Es decir, está haciendo un esfuerzo por los textiles locales. Entonces usted dice, si los textiles locales no tienen competencia de importación, la ropa está un poco más barata. Y la ropa tiene mucha incidencia en el mundo de la inflación. Pero mire, no sucede esto. No pasa eso. Entonces uno tiene también que ponerse en la piel de quienes tienen ciertas responsabilidades. Porque nada te sale bien si los protegés por lo que los protegés. Y si vos permitís que importen lo que venga, que metan ropa de otro lado, se pone el grito en el cielo. Porque si viene ropa de otro lado, dicen muchos, cuando viene ropa de otro lado, se abaratan los costos. Un concepto
Y uno dice, no, se van a abaratar si los locales le pueden vender a más gente sin tener que competir con los de afuera, compitiendo entre ellos. Pero nada sale como uno parece que lo piensa. Cuando lo piensa bien, como el gobierno lo está haciendo, porque esto no se le puede disputar al gobierno. Alguna vez me contó alguien que fue a pedir ayuda al Ministerio de la Producción del anterior gobierno y que le recomendó que hiciera su ropa en Vietnam y la hiciera etiquetar allá y la trajera de allá, la reconversión que debía hacer. Nosotros eso lo dimos vuelta y hoy la producción textil es impresionante. El gobernador me dijo que en un mes está haciendo el lanzamiento de una empresa nueva con no sé cuántos puestos de trabajo, qué cantidad de producción de hilados. El de Catamarca dijo ayer que la... Lo que pasa es que a estos precios termina otra vez con un boom importador, con una apertura salvaje, porque... Sí, claro, bueno, pero es que eso es algo que deberían entender ellos. Ese es el tema. Uno protege y cuida, pero la verdad se vuelve en contra de la gente. Y es así. Bueno, queríamos recorrer este tramo porque nos parece que algo de comprensión también se puede tener frente a cuál es la problemática, frente a quienes siempre están pensando en la propia, en la de uno mismo y a lo colectivo, a lo demás, y ahí es cuando se necesitan árbitros muy, pero muy enfáticos, porque si está dando todo esto y no se portan bien, debe haber algún elemento de carácter republicano, leyes, reglamentos, etcétera, que los obliguen a cumplir como corresponde. Esta historia tiene que ver con la del zapatero, que contó alguna vez Alejandro Dolina, que hoy cumple años. Así que, como un mimo al querido negro Dolina, y como un recuerdo de las explicaciones de lo que es el neoliberalismo y cómo funciona, como cerrando este tramo, lo vamos a escuchar. Y yo pienso mucho en un zapatero que vive al lado de casa y que cuando yo llegué al barrio, hace como 15 años, estaba todo el día parado en la puerta el tipo. Y sin embargo, empezó un proceso conforme al cual la gente podía comprar zapatos. Además no venían zapatos italianos a 100 pesos. El asunto es que a este tipo le empezaron a comprar zapatos, tuvo empleados, ahora está todo el día adentro, tiene un montón de empleados que trabajan, que compran otras cosas, helados, por ejemplo, o bicicletas, y entonces prosperan los fabricantes de helados y bicicletas que toman nuevos empleados, que a su vez ganan dinero y que compran zapatos. Bueno, eso se llama keynesianismo o neokeynesianismo o algo así. Es inconfundible esto. Ahora, si mañana viene otro señor y dice, bueno, macho, vamos a abrir las importaciones y entran unos zapatos italianos 95 pesos. O mejor, fenómeno. El tipo ese no va a vender más zapatos. Y entonces no es que vas a tomar más empleados. No, va a echar a los que tiene. El show opositor es lo que viene a... Permanente. Algo pasó con el micrófono, ahora está bien. El show opositor es lo que tenemos en pantalla. Un show opositor que tiene protagonistas habituales en ese sentido. Vamos a empezar por Patricia Bullrich, por algo que como ministra de Seguridad ella hizo, pero niega. Hay un episodio en el cual fue preso un muchacho por un tuit. Cuando se habla de espionajes, etcétera, de comportamientos, de libertades, lo primero que hacen es golpearse el pecho. Mirá lo que pasó. ¿Se acuerda Nicolás Lucero usted? No. El chico que había tuiteado una canción en contra de Macri, y fue muy relevante el caso de que el chico terminó preso, o terminó detenido, y ese chico los había votado a Juntos por el Cambio en 2015. ¿Qué le diría a ese chico para intentar recuperarlo de vuelta después de lo que le pasó? Que se habían mostrado muy descontentos. No creo que nadie por una canción vaya preso. Debe de haber habido algún tipo de amenaza o algo más duro que una canción. Yo recuerdo el tuit de un periodista que sí era más duro, pero el de él... Pero por una canción no creo. No lo recuerdo, pero no creo que por una canción nadie vaya preso. Así que depende lo que haya dicho. No creo que haya ido nadie, por lo menos cuando yo fui ministra de Seguridad, por una canción no fue nadie preso. Le vamos a recordar el episodio, siempre es bueno tener archivos a mano en ese sentido, a Patricia Bullrich. El año pasado surgió un problema, digamos,
en donde se corría el rumor de que querían suspender la cancha de Chacarita por unos partidos. Entonces en ese momento se cantaba esa canción. El día jueves llegaba de una entrevista de trabajo a mi casa y cuando llegué me encontré que había alrededor de 12 policías de civil, de la Policía Federal, con una orden de allanamiento a mi nombre. Por lo que habías escrito el 17 de agosto del 2016. Sí, hace más de un año. Me leyeron la orden de allanamiento y me llevaron todos los elementos tecnológicos de mi casa. Y ahí me llevaron demorado a la comisaría. Ah, ¿además te llevaron? Sí. Bueno, sí, había problemas y muchos más desde ya. Parte simplemente, no recuerdo, el chico se llama Nicolás Lucero. Pero veamos ahora cómo continúa el show respecto a Patricia Bullrich. En este caso, no bardeando a un chico o mintiendo respecto a lo que pasó con ese joven, sino directamente yendo contra Larreta. Están bravísimos también. Lo que pasa que, a diferencia del gobierno que discute entre principios y lo que se puede hacer, por ejemplo, para plantearlo de esa manera, ellos están luchando por quedarse con el poder político, al servicio, claro, del poder real. Veamos lo que dice Bullrich. ¿Quién es el que selecciona a dedo? ¿Quién decide? ¿Cómo se lleva con Larreta? Bien. ¿Bien con Horacio? Algunos días, otros días más o menos. Porque son muy distintos. Bueno, porque por ahí, no sé, viste, qué sé yo, algunos días coincido, otros días coincido menos, pero no me llevo mal. Claro, sabe que es uno de los que está ahí también para la carrera presidencial, ¿o no? Sí, pero, digamos, él no jugó al hockey, así que le falta esa velocidad, ¿viste? Bueno, ahí están. Por ahora con alguna sonrisa, pero por cierto, mandándosela a guardar a Larreta, que a su vez es un hombre muy precavido. Él está usando todo el dinero que puede, del que se conoce, pelos y señales, y del que no, para su campaña. Está entregando enormes cantidades de dinero por la misma. Lo vamos a mostrar a través de un tuit de Juan Manuel Valdés, primero diciendo esto: llegó la ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2022 y confirma que la política de Larreta es invertir en publicidad y propaganda para decir que le importan las escuelas, estudiantes y docentes. Horacio, mentir es de mala educación. Veamos ahora qué es lo que pasa con los dineros que administra Rodríguez Larreta. En ejecución de becas estudiantiles, el 0,1%. En la ejecución en subsidios a cooperadoras escolares, el 8%. En ejecución de propaganda y publicidad, 3.473 millones, el 22%. Mucho más que para que promocionen lo que hace, porque eso se puede ver cuando hay algo positivo, para que oculten lo que no hace, que es, por ejemplo, dejar a la deriva todo lo que se refiera a la educación y a la salud, cosa que durante cada año se ha demostrado mientras él ha estado al frente del gobierno de la ciudad. Del otro lado tenemos aquello que se critica. ¿Se acuerdan lo de los egresados en la provincia de Buenos Aires? Cientos de miles de chicos van a poder participar de algo que de otra manera quizás no podrían llevar a cabo. No habría manera de solventar esas posibilidades. Lo tuvo que hacer el gobierno, que además con esto genera un recupero, que es lo que esos chicos gastan en los lugares donde los gastan, donde se recauda. Y el Producto Bruto, naturalmente, tiene tendencia a crecer y no a morir. Veamos esta escena de ayer, porque frente a todo lo que se dijo en los medios de comunicación que llamamos dominantes, para mí simplemente diabólicos, con todo lo que se manifestó entonces, vale la pena ver cómo va terminando el episodio, quién tenía razón, dónde hay un valor que sea bueno resaltar y no criticar. La verdad que es una alegría enorme, y no lo digo, digamos, en sentido figurado, literalmente ver a los chicos, a las chicas, a sus familias saliendo hoy, 200 aproximadamente, saliendo hoy de viaje egresado en este programa que lanzó nuestro Ministerio de Producción. Se lanzó para chicos y chicas que terminaron en el 21, después de 2 años muy complicados en lo que remite a la escolaridad. Para nosotros es el reconocimiento a un montón de pibes y pibas que terminaron el secundario en las peores condiciones, como es en el medio de una pandemia. Anoche en un programa de televisión, Canalla Lombardi dijo que se sentía, no sé, mortificado
porque me atribuye que le dije imbécil. Imbécil no quiere decir algo que sea tan desdoroso como la palabra suena. Es de poca inteligencia o que actúa con poca inteligencia. Y es actuar con poca inteligencia, por ejemplo, mentir y mentir tan continuadamente como él lo ha hecho en sus años de hombre público, que es a lo que estamos expuestos en forma permanente. Pero por las dudas, es bueno justificar, explicar por qué se dicen determinadas palabras. También es cierto que este tiempo nos va sacando de los estilos más convenientes, en aquello que más profundamente creemos, que hay hasta una sobreactuación a veces de las propias palabras, porque no hay manera de combatir adversarios tan mentirosos, tan soeces, tan provocadores, que se llevan tanto todo por delante, si uno de vez en cuando no pone un poco de énfasis, y a veces el énfasis va adentro de las palabras. No es lo más deseable, desde ya. Cierto academicismo debería ser lo aconsejable para sobrellevar aún las críticas que se quieran formular. Pero de verdad que cuando usted ve esto, lo invito a que usted elija cuál es el adjetivo, si es que corresponde a alguno, para Lombardi. Vamos a hacer un recorrido por el 1% de las barbaridades que, desde mi punto de vista, ha dicho Lombardi. Vaya prestando atención y en cada uno de los tramos usted elige un adjetivo. Que lo sintetizaría en una palabra. El presidente Fernández, el tomador de deuda a mayor velocidad de la historia argentina. El presidente Fernández tomó 65.000 millones de dólares de deuda en 2 años. No. Que nadie ha tomado tanta deuda como él. No, eso no es así. El préstamo es las sucesivas posiciones de deuda que dejó el déficit de Cristina Fernández. No vi la causa, así que no puedo afirmar ni siquiera que eso es cierto, si está verificado, no lo sé. No puedo afirmar ni siquiera que esos hechos sean verdaderos. Y pero Hernán, pero entonces, ¿cómo defendés tan abiertamente al presidente si no conoces la causa? ¿Por qué? Presidente. No, pero conozco la actitud del presidente de la Nación. Una cosa es la causa y otra cosa es la actitud del presidente de la Nación. Suena como eso nunca estuvo, jamás, y Mauricio, insisto, ni espió ni mandó a espiar a nadie. Fútbol para todos, a todos nosotros nos va a salir menos y ese dinero podrá ir a hospitales, escuelas, a caminos que tanto necesitamos. Una mentira gigantesca, pero con una desfachatez. ¿Cómo está tomando todo lo que está pasando en Telam? Muchos despidos. Sí, claro, en todos lados. Todo el mundo se está reconvirtiendo en el mundo periodístico. ¿Por qué usted en noviembre de 2017 dijo que no iba a haber despidos en los medios públicos? Noviembre de 2017 en La Nación Más. ¿Ha habido un pedido por parte de Jefatura de Gabinete para achicar el personal del área que está a tu cargo? No. Claramente le pregunto, dijo, no va a haber despidos en los medios. Habían pedido achicar las plantas, que hay que echar gente en todos esos... Eso es simplemente es la idea permanente del miedo al cambio. Yo lo que te digo, obviamente en Canal 7, en Radio Nacional, no hubo despido. Bien, después de una pausa que necesitamos hacer 3-4 minutos, si nos tiene paciencia, vamos a recorrer un camino en el que vamos a hablar de los nuevos billetes. ¿Se acuerda de cuando Marcos Peña hablaba de los animalitos? Sí, pues sacaron a San Martín y pusieron un bagre, qué sé yo. Estas cosas le pasaron a la Argentina en la omnipotencia y la tontería con la que manejaron el poder. Vamos a tenerlo a Marcos Peña, pero también vamos a mostrarle cómo es el mundo en cuanto a los billetes, qué hay en los billetes y cómo va a ser en la Argentina. Y si no dan los tiempos, queremos hablar también de la justicia, de esta Corte Suprema que dice que va a salir a pelear contra el narcotráfico. Es demencial cómo la Corte Suprema va a privarse de mantenerse en objetividad de los hechos y va a salir directamente, es decir, al papel de policía, que tiene que ser ejecutado por otros poderes de la nación. Puede decirse cualquier soncera en la Argentina y puede pasar inadvertido. No puede admitirse que la Corte diga que va a trabajar con el narcotráfico porque la Corte es la que va a tener que juzgar los temas de narcotráfico cuando lleguen a esa instancia. Si ya fue parte de la policía, en cada uno de sus actos ya está dando su fallo. También de eso queremos hablar, pero después de la pausa. Lo que viene, como decía Marcelo Araujo, al que le enviamos nuestros saludos, a que me acordé de esa frase. Viene Marcos Peña, vienen los billetes nuevos, viene un señor que dice una cosa muy interesante, viene Fito Páez. Verán por qué.
Y llega Daniela Ballester con Debate Abierto. Esto es lo que tenemos inmediatamente en 5N, pero ganemos tiempo. Vayamos por partes y escuchemos a Marcos Peña explicar la maravilla que habían inventado poniendo animalitos en los billetes. ¿Qué es esto de San Martín, de Belgrano? ¿Qué hicieron para estar ahí todo el tiempo? Pongamos los animalitos, demos vida a la vida. Algo así más o menos. Decía, era muy gracioso, vale la pena porque invita a la sonrisa. La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. O sea, en otros países no pasa eso. Y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. Y sabes que una cosa que en eso, hoy lo hablamos viniendo para acá. Para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Y sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Y creo que eso es lo que tenemos que vivir. No es notable que, olvídese de Marcos Peña, había aplausos, había gente que estaba feliz con lo que estaba escuchando. ¿Piensan algo de vez en cuando? Bueno, veamos los nuevos billetes rápidamente para que usted pueda apreciar. Estos son los billetes que vamos a tener seguramente. Güemes, se habla Alfonsina Storni, San Martín. Bueno, esto se habla hasta de Diego. Pero vamos a ver finalmente, porque creo que confirmados están San Martín y Güemes, Evita, en fin. Todo aquello que sea un tributo a quienes han hecho una Argentina importante. Con todos sus defectos, es un gran país, ¿no? ¿Y quiénes lo han hecho? Si no los que trabajan en la medicina, en la ciencia en general, en la educación, los que le pusieron el pecho al invasor o al que se había robado una nación, un continente. En fin, mire usted lo que conversó alguien con Lautaro Maislin, pero antes le quiero mostrar billetes por el mundo para que usted se dé cuenta que a nadie se le ocurrió lo de los animalitos. Es decir, Marcos Peña fue modesto. Nunca había existido esto en la Argentina ni en el mundo. Ahí tiene usted en Chile, en Uruguay, en México, el rublo en Rusia, ¿qué más tenemos? El yen en Japón y el dólar en los Estados Unidos. Y esto nos permite mostrar brevemente un tramo de una nota de Lautaro Maislin con este señor. ¿Animalitos o próceres? Próceres, por favor. ¿Qué próceres pondría? Los que sean, pero vos te imaginás la moneda estadounidense con animalitos. Bueno, algunos tienen, pero próceres. ¿Qué próceres pondrías? Prócer, Belgrano, San Martín, Güemes, los que medianamente están en la nómina. ¿Mujer? Mujer, Juana Zurduy, Evita, por todo lo que representó. ¿Estaría que vuelva Evita? Sí, obvio. Bien, vamos a invitarlos, es viernes, queremos darles un pequeño descanso antes de volver con todo al gran periodismo que interpreta Daniela Ballester. Antes, quiero decirle que usted verá esta hora de trabajo con materiales que van y vienen de toda naturaleza, puestos en el momento justo, todo lo que se escribe simultáneamente abajo, el movimiento general que hay dentro del estudio. Siempre me motiva mucha gratitud por cada uno de los profesionales. Por eso me gusta nombrarlos de vez en cuando. Voy a hacerlo con los más posibles. Javier Canteros en la dirección, gracias Javier. Ignacio Espíndola en el Graf, en el Zócalo. Guido Sala en la pantalla. Javier Loice, abrazo Javier ahí en el sonido. Fabián Pedroso aquí detrás de la cámara, gracias Fabián como siempre. Microfonistas en el piso, Juan Viera y Bruno Balvis. Ellos hacen posible que esto parezca fácil. Ellos lo hacen fácil, muchas gracias. Y ahora sí, Fito Páez en una entrevista en la que cuenta en Caja Negra, un programa de un colega sumamente, Julio Leiva, muy estimado, un abrazo para Julio, cuenta que va a ser de nuevo el disco El amor después del amor. Escuchamos brevemente la nota de nuestro amigo y luego Fito Páez. Yo ya les estoy diciendo que sigan con Daniela Ballester después de Fito y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Voy a grabar El amor después del amor de vuelta. Sí. Esos días de un disco que es histórico, fue el disco más vendido de la Argentina, o sea, ya sabemos todo lo que Nos hizo. encontramos con Daniel Greenbank, que lo conocía en los años 80 y nos entusiasmamos con esto.
Y dijimos, vamos para adelante, man, vamos a hacer esto. Puedo haber hecho la trilogía, aparte que ya estoy como harto de hacer cosas nuevas. Así que bueno, vamos a agarrar este disco, a trastocarlo, a travestirlo, ¿viste? Y estamos ahí con Gustavo Borner, todo agosto en Los Ángeles. Vamos a hacer las 14 canciones ayornadas y con invitados, ¿no? Como tuvo también sus invitados el disco original, con otros. Así que son todas aventuras nuevas, tengan ganas. Voy a mandar el mismo tema a varios cantantes, varias cantantes. Por supuesto, el que voy a meter mano voy a ser yo adentro de las músicas.